Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Filtros, desde Chetumal, Quintana Roo, para el mundo a través de IQ Inteligencia Colectiva. Amigos, el día de hoy yo me siento muy contenta porque tengo el honor que me acompañe una persona a la cual respeto, admiro y quiero mucho, que es el señor Manuel Sousa Núñez. Don Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mayra, muchas gracias por esta invitación, es muy interesante y sobre todo cuando se trata de la historia que nos ha pasado aquí en nuestro pueblo, que era pueblo Payo Obispo, y tenemos mucho que platicar. Así es, porque déjenme contarles que, bueno, estamos ya a días de celebrar un año más de una tragedia que nos azotó a los chetumaleños, a los ixcalaqueños, y esta noche vamos a tocar cómo se vivió el huracán Janet antes, durante y después de él en la comunidad, una comunidad muy hermosa de nuestro sur de Quintana Roo, que es la comunidad de Ixcalac. ¿Y quién más para que me pueda contar parte de esta historia, parte de la vivencia, parte de lo que vivieron los habitantes de esta comunidad, que don Manuel? Don Manuel, pues nuevamente bienvenido, y vamos a hacer un poquito de historia, recordar tan lamentables hechos, pero también ver cómo hemos seguido surgiendo como el ave fénix para levantar el vuelo, don Manuel. Así es. Miren, en realidad, pues yo nací en Ixcalac, yo soy ixcalaqueño, nací en 1935, tengo pues ahorita ya los 87 años, y en unos días, en septiembre 5, cumplo los 88. Y pues, ¿qué te puedo platicar? Comenzamos con lo que era Ixcalac antes del huracán. Ixcalac era un pueblo, un puerto, no le llamemos pueblo, un puerto muy importante, porque toda esa costa eran cocales, se vivía de la copra, se vivía de la pesca y de los trabajos de trabajadores que trabajaban allá en los cocales. Toda la costa, comenzando pues desde San Pedro para en este lugar del Cuyo, toda la costa, pasando por lo que ahora es Cancún, que todos eran puros cocales. Entonces la industria de la copra estaba en su auge. Ahí entraban los barcos a cargar toneladas de copra, de eso se vivía una parte. Los que éramos copreros, teníamos nuestros ranchos, nos avisaban que venía el barco y a preparar la copra. Cada mes venía el barco y recogía la copra de toda la costa, y esa copra iba a parar a las hidrogenadoras de Campeche y de Yucatán, y en alguna ocasión se llegó a vender el coco así en bola y se lo llevaban a Estados Unidos. ¿Había exportación? Había exportación. Ixcalac en esa época era un lugar muy bonito, porque había las casas, eran casas de madera de 2 pisos con sus miradores y todo, muy bonitas casas. Todas eran de madera de 2 pisos, algunas de un piso nada más, pero todas eran muy pintoresco Ixcalac en ese aspecto, muy pintoresco. Entonces, pues volviendo, la copra, la pesca, que en esa época no era gran cosa, la pesca solamente venía para traer aquí a Chetumal, en esa época se traía el pescado vivo. Ah, mire. Vivo. En los barcos, eran unos barcos, unos veleros, eran puro velero, ahí no había motores. Esos barcos, en una parte así se les hacía, tenía unos huecos. Entonces cuando se iba a pescar, se destapaban puros tapones
y lo que es el barco se llenaba de agua. Entonces los pescadores de allá, que eran bastantes, estaba la familia Herrera, don Claudio Herrera con su padre, la familia, pues muchos pescadores. Entonces se lanceaba con redes y entonces se echaba ese pescado vivo en el barco ese, en el velero. Para que llegara fresco, realmente fresco. Se sacaban las langostas, que en esa época eran langostas, pero grandes, no cositas chicas, cosas grandes, bonitas. Entonces, esos barcos, esos veleros, salían para aquí, para Chetumal. En el muelle, temprano, si no estaba el pescado vivo, con jamos le llamamos unas redes, que me lo metían en el tanques, eran tanques, le decíamos. Se sacaba el pescado y ahí en el muelle se tiraba y están brincando, y entonces llegabas con tu bolsa y todo, y escogías el pescado que tú quieras fresco. El pescado que acababa de morir, nadie lo tocaba. Vea. Ahora ve cómo se come el pescado. Hasta congelado ahora. Hasta congelado. La langosta, se traía la langosta, traían el pescado salado, salaban picuda, de todo. Y esa era la manera el medio de vida de parte de los que vivíamos allá. En Ixcalac. Yo tenía un velero de 3,5 toneladas, en la cual llegué iba yo a pescar, a virar tortugas, decíamos, en la época de la tortuga. Aquí en el muelle había unos chiqueros, les llamábamos, pero grandes, que cabían hasta 15 tortugas allá. Pero tortugas, de las grandes. No, grande, caguamo, la tortuga blanca. Entonces, salía yo con mi velero, me iba yo a la costa de Pulticuto, de esa costa del Río Indio para allá, Tampalán. Y como tuviéramos suerte, había veces que en 3 días ya agarrábamos unas 15 tortugas, que era lo que traía mi velero. Ah, bien. En la noche veíamos que suban, y entonces ya que estaba la tortuga ahogando, terminaba la tortuga, si empezabas a subir de la playa donde iba a bar, si la distraías, se daba vuelta y se iba. Así es que había que quedarse allá agazapado, quieto, y las tallas, como eran arenales grandes y todo, se veía claro, a pesar de la oscuridad. Entonces ya que está quieta, la tortuga comienza a escarbar. Y tú tratas de hacer un hoyo como el que hacían ellos, que son así. Como conos, ¿no? Conos completamente. Como hacen esto, tiran, como hacen esto, están dale hasta que queda, no se les derrumba. Si tú lo tratas de hacer, no se me cae toda la arena por ahí. Pues entonces ya esa tortuga ya echaba 100 huevos, 120 huevos, y ya que se movía, entonces nosotros le hacíamos a un lado, se escarbaba a un lado, para que la tortuga, cuando le hagamos así, caiga en eso y quede ya boca arriba, patitas arriba. Exactamente. Y ahí se quedaba, y ya íbamos ya en la mañana, las llevábamos allá, chiqueros también que hacíamos, y ya que teníamos pues una cantidad de 12, 15 según el tamaño, pues ya nos regresábamos. Entonces yo las llevaba, yo las traía aquí a Chetumal con mi velero, y pues existen todavía los hijos de Venancio, Venancio, eran los caguamos, famosos caguamos que tuvieron allá, su papá de él. Por la Zaragoza. Allá, exactamente. El papá de él venía en la mañana temprano, desde la tarde venía, ya que veía que llegaba el velero, ya estaba yo, fondeaba yo en el muelle, y entonces venía y me decía, por esa te doy 100 pesos, por esa 75, por esa está bueno, échame a los dos allá, chiquero. Ya nos pegamos allá y a charlas allá, ya era de él. En la misma forma trabajábamos
el Caracol, allá en el terreno ese que yo tengo, pues hasta la fecha, el rancho Santa Cecilia, a la salida del Bacalar Chico y ahora del Canal de Zaragoza. El Canal de Zaragoza. En una hora con un muchacho de mi misma edad, en esa época tendría yo 17, 16 años. Un jovencito. Sí, no me había ni casado. Entonces, frente del rancho sacábamos 500 caracoles en una hora. Madre, En era una hora, buena. pero caracoles los grandes. En aquella época era una gran producción. Había bastante. Igual, entonces yo combinaba ese trabajo con la venta del caracol y los comerciantes, Antonio Handal, la familia Rivero, que tenían sus comercios y todo, que ellos compraban la copla y al mismo tiempo vendían su mercancía, tenían sus tiendas, ¿no? Familia Rivero, familia Rivero, Inés Valencia, eran varios comerciantes, te digo que tenían tiendas grandes. Entonces, esto de que usted nos comenta es, Xcalac era un puerto fuerte, un puerto donde recalaban barcos grandes. Entraban barcos en grandes. Aquella época, don Manuel, era más, por decirlo así, más importante Xcalac que lo que era Payo Obispo en aquellas épocas. Bueno, si hablamos de la fundación, que esto ya fue mucho más adelante, si hablamos de la fundación, sí, porque todo lo que se trajo aquí para fomentar Payo Obispo, para ¿cómo dicen? Empezar a fundación, la crecer, fundación de Payo Obispo, pues sí, porque allá se hicieron en Xcalac, se hicieron los astilleros, donde se reparaban los barcos, no solo de la marina, de varios barcos grandes. Ahí tenían ahí sus entradas y todo. Entonces, y de allá se sacaba la mercancía para traer a Chetumal. Mire usted. Hay un lugar que se llama La Aguada, que hicieron un muelle precisamente. Bueno, esa es La Aguada. Allá venían los barcos a La Aguada, y de Xcalac a La Aguada había unas vías de caudí, que le dicen, de rieles, sí, jaladas por unas bestias que llevaban la mercancía en unas plataformas. Se descargaba y se llevaba a La Aguada, y ahí venía el motor, y a la vez el motor traía mercancías, que miel o algo así, y se quedaba para Xcalac. Entonces, si hablamos de eso, sí, Xcalac fue primero. Don Manuelito, pues acercándonos un poco en el tiempo para comenzar a hacer un recuento y conocer parte de la historia, porque muchos de nosotros, de nuestras nuevas generaciones, no conocemos parte de la historia de que ustedes, mis abuelos y muchas familias sufrieron un embate que, déjenme comentarles, amigos, que los chetumaleños lo recordamos cada año, y muchos lo recordamos con mucha tristeza y con mucho dolor, pero también lo recordamos con la fortaleza de que tenemos tanto xcalaqueños, payobispenses en aquel entonces, ahora que somos sotonenses, chetumaleños, con la fuerza del ave fénix, y hemos resurgido, don Manuelito. Usted, aquel martes 27 de septiembre de 1955, bueno, poquitos días antes, ¿cuántos años usted tenía, don Manuelito? Pues tenía, yo soy del 35, y eso, bueno, en 55, 55. Como 20. Sí, como 17, 18 años, por ahí. Estaba yo joven. Entonces, mira, la cosa comienza en esta forma. Como te decía yo comerciaba con mi velero y todo, y en una vez precisamente llegó un barco, el Antonio Sánchez, que traía mercancía. Ese entraba hasta aquí a la bahía,
hasta la bahía entraba, aquí frente al muelle, y se fondeaba, era la Casa Garavana. Ah, así es. La Casa Garavana. Garavana. Entonces, el Antonio Sánchez traía mercancía para acá, pero ya se había anunciado, en aquella época no teníamos tanto comunicación, ¿no? Que nos dijeran, ahí viene, está en tal parte, tiene tal fuerza y todo. No, nada más decía, viene un huracán, que le está pegado por la radio, se oía la radio de La Habana, todo eso que nos comunicaban allá. Entonces se comunicó que venía el huracán. Entonces la Casa Garavana pidió veleros y todo para que le traigamos su mercancía, para que el barco no entrara y el barco se regresara a Veracruz o a donde al puerto seguro. Entonces barqueábamos, le decíamos, alijábamos el barco entre varios y nos venimos aquí a Chetumal. Llegamos a Chetumal, se bajó la mercancía y todo, y nosotros comprábamos mercancía para regresarle precisamente a los comerciantes, a don Valerio Rivero, a Valencia, a los Rivero, que tenían sus tiendas. Pues esa vez, cuando yo fui a buscar, a llevar la relación de la mercancía que me iban a dar para llevar, me dijeron, no se va a cargar. Me dice, parece que ya cerraron el puerto. Y le digo, no puede ser. Pues fui yo a Capitanía de Puerto, porque ya salíamos siempre, en la noche salíamos. Entonces me dijeron, no, Manuel, me dice, ya no hay salida, viene septiembre. ¿Cómo va a ser? Sí, viene septiembre, dice. Entonces en aquella época, cuando pasaba eso, todos los barcos, que había muchos barcos, muchos veleros, puro velero casi, unos motores que comunicaban el Río Hondo, comerciantes y todo también. Entonces nos dijeron, les van a apoyar a los veleros, los motores los van a remolcar al río para que guarde sus veleros ahí. Entonces yo el mío y el de otros allá metimos el velero. Yo amarré el mío precisamente en las instalaciones de donde estaba la micro, ahí en Santa Elena. Allá amarré mi velero y bajé, me dieron una bodega para bajar las velas y todo eso. Y ahí se quedó. Y nos regresamos. Entonces comenzó ya en la tarde el movimiento ya de que la gente se fuera a los refugios. Desgraciadamente no habíamos tenido en el 41, me recuerdo, había un chamaco también, cuando hubo un huracán que medio golpeó pero entonces la gente no quiso salir casi, se quedaba en la parte baja. Creo que no imaginaban la fuerza que traía y nunca había pasado en realidad. Entonces yo me acuerdo que estaba mi madre, mis hermanas, mi padre, y les dije, no nos vamos a quedar aquí abajo. Vivíamos allá donde estaba el ISSSTE, las oficinas del ISSSTE. Ah, pues enfrente de la bahía, en la 22 de enero. Enfrente estaba un terreno que era de la familia. Y le dije a mi papá, nos vamos a ir para arriba. Y venimos aquí a donde está la farmacia, es al lado de la Naval, no sé cómo se llama esa farmacia, sí. Frente a la Belisario. A la Belisario Domínguez. Que era de unos amigos, era de mampostería, pero arriba era lámina. Pues ya temprano y nos metimos allá, al lado estaba la Naval. Sí. Entonces, pues comenzó la cosa, comenzó el mal tiempo. Hubo un rato que el mar se alejó bastante, quedó seca parte de la bahía. Y comenzó, mucha gente, ya te digo, no quisieron salirse de sus casas, o se fueron con los vecinos para que tenían mejor su casa. Pero no, el problema fue cuando toda esa agua que se fue, cuando regresó, fue que llegó hasta aquí a la orilla, a la bajada de aquí de la escuela Belisario Domínguez, ¿no? No sé si han visto ustedes que cada esquina ahí tienen marcado. Una marca. Hay una marca, qué altura tenía ella.
ahí la casa Bushaki, estaba enfrente estaba enfrente un mercado, Miguel Alemán. Ese mercado, la gente que se fue a ese mercado, sobre las mesas ahí se paraban con el agua aquí en el cuello, todo eso. Vino el agua, bueno, sigamos, como a las 10 de la noche empezó el tiempo. Lo fuerte. Lo fuerte. Nosotros allá en la casa esta, como a las 11, como iban a dar las 10, cuando ya la casa donde estábamos nosotros comenzó a levantar, a irse las láminas. Yo tenía allá una hermana, Monina, tenía su hija, la mayor, tendría, unos meses, chiquita, una bebé. Una bebé. Bueno, pues mi papá fue y habló con los marinos, y en una ventanita, así que da al baño de la marina, por allá empezamos a cruzar todos. Logramos cruzar a mi mamá y a gente que estaba allá. Y ya nos pasamos allá a la naval, a la marina. Que no estaba tan grande, sino que era un edificio fuerte, pero aguantaba. Entonces ahí empezó la cosa terrible. Cuando dijo las 11 de la noche, 10 de la noche, ya estaba el viento que aullaba. Parecía que eran animales que venían bramando. Así se oía cuando venía y aguantar las puertas, porque nos empujaban. La fuerza que traían. Y en eso oían los gritos entonces de la gente, que estaban saliendo, que ya los había sacado el mar de ahí, de mucha gente. Ya había entrado el mar, regresó el mar, y quedando esto, ¿cómo te diré? En ese momento que entró el mar acá, yo les dije, bueno, en unas vivencias que tuve con unos amigos, le dije, mira, nosotros no conocíamos de tsunami. Eso que entró a Chetumal fue un tsunami, que primero le pegó a Xcalac. Entonces las familias que estaban en Xcalac, hubo casas que se estallaron con la marejada y todo, y se salieron. Mi esposa fue la familia de mi esposa, y yo tenía a mis abuelos allá. Entonces ese tsunami entró por Xcalac, recorrió toda la bahía y vino a parar aquí hasta la orilla de la bahía de nosotros. Sí, llegó hasta aquí al cerro, como le llamamos, donde está la escuela Belisario. Entonces pues fue toda la noche, como a las 11:30 paró. Entonces yo salíamos porque había un corredor que daba así, y salí, le digo a mi papá, dice mi papá, esto está malo. Salió la luna, se ve la luna. Es cuando dicen es el que centro del huracán. El ojo, ¿no? El ojo del huracán, el ojo del huracán. Y ahí entonces, pues mucha gente logró ese momento en las que ya subir, venirse hacia el cerro, a diferentes partes, ¿no? Y ya entonces, esa hora fue unos minutos, cuando de repente vino entonces con más fuerza. Vino primero del sur y luego entonces giró, porque eso viene girando, haz de cuenta que este es el centro del huracán. Cuando viene, está girando el viento para acá, y luego vira. Cuando ya está de aquel lado, te avienta el aire para acá, por ambos lados. Entonces, fue terrible, gritos y todo. Para esa época se estaban abriendo unos canales para lo del agua potable. Estaban unos del ejército, ¿cómo decían? Los zapadores famosos, que estaban haciendo eso. Entonces, imagínate, la gente cruzando las calles, todos caían en esos hoyos. Fue terrible. Es una vivencia bastante que no se puede olvidar.
no se puede olvidar. Cuando pasó, que fue ya amaneciendo, ya a las 4 de la mañana, vino aclarando. Entonces yo me paré en el corredor de ahí de la Naval, me paré, mi papá. Chetumal se veía barrido, una que otra casita que eran de mampostería y todo, que aguantaron, se veía, parecía que estábamos al orillo de la bahía, donde entró el mar. Estaba devastado. Devastado y no había dónde caminar, no había dónde caminar. Entonces yo me levanté, salí y como pude me fui hasta el muelle. Ahí donde metimos los barcos, venía un barco, el Caribe, de la familia Martín de Yucatán, de Cozumel. Ese barco era un barco bastante grande, de motor, y ese barco se fue aquí a la laguna que está aquí a la entrada del río. Hay una laguna antes de llegar a Santa Elena, y ese barco con varios barcos veleros que se quedaron, ahí se fondearon, y por fortuna este barco aguantó. Entonces se fue de don Juan Martín, amigo de nosotros y todo. Entonces yo me fui, quise llegar hasta el muelle, en ese momento no pude. Estaba pero terrible, ¿no? Las casas caídas y todo, pues ahí se ven. Entonces, ahí recogía ya, veías cosas allá, niños, alhajas de las tiendas, ropas, todo. No, yo en ese momento lo que pensé fue en la comida. Entonces tiendas que pasabas ahí, que estaban las laterías allá, pues recogía algo de laterías para llevar allá a la Naval para desayunar, porque no nos imaginábamos eso. Y la magnitud, que iba y lo que iba a venir después. Entonces pues les llevé y mandaron también, fueron otras personas a recoger y ahí en la Naval estuvimos. Entonces posteriormente ya en la tarde ya logramos irnos cada quien pues a lo que quedaba de las casas. Nosotros nos fuimos a casa de mi cuñado. Y entonces, estando allá, ahí estábamos cuando me mandaron a hablar del muelle con un marinero, y nos dijeron, te habla don Juan Martín, el capitán del barco. Entonces me fui al muelle y me dice, Manuelito, te están hablando, aquí está tu tío en la radio. En la radio. El gobernador, al saber que no había comunicación con nadie, entonces, al saber que ese barco estaba allá, dijo que por ningún motivo ese barco se mueva del muelle, porque allí venía esa comunicación de Mérida, de Belice, de todos lados. Es el que tenía más. Y en Xcalar, pues había equipos de eso, porque había radios para hablar. Entonces, fue cuando aquí te habla, y aquí está tu sobrino Froilán. Froilán era mi tío, hermano de mi mamá. Es tu tío Froilán, me dice. Le digo, ¿qué pasó, tío? Nada, hijo, me dice, ¿cómo están allá todos? ¿Y ustedes? Le digo, pues, ya te puedes imaginar eso, pero bendito Dios de la familia, pero sí hubieron muertos. Me dice, haz el favor, dice, de ver cómo le haces para el tío. Le digo, no, mi velero no sé ni dónde está, le digo, desapareció. Sí, pero... Pues ve a ver cómo le haces, pues sí. Ya le dije a don Juan Martínez, aquí estamos, Manuel, cualquier cosa, ya sabemos dónde estás, me dice, estamos en contacto. Perfecto. Y me vine todo desilusionado, digo, mi gente allá y aquí mi familia. En el tramo del muelle al Palacio de Gobierno, cuando pasé, estaba don Margarito sentado en una mesita chica en su silla. Estaba uno de sus secretarios, Manzanilla, que era que tenían aquí una paletería. Así, no sé aquí abajo. Exactamente, Manzanilla. Y era su... Entonces llegué y dije, se le tenía como un señor muy bravo y todo, pero pues ahí dije, a ver si me va a regañar, ¿qué me va a decir? No, en lo que me paré me dijo, ¿qué pasó, joven? ¿Qué problema tiene?
Señor, le digo, yo soy de Xcalac. ¿Qué pasó con Xcalac? ¿Qué se sabe de Xcalac? Entonces ya le expliqué lo que me había dicho el tío, que no había alimento, no había nada. Porque si aquí había arrasado la ciudad, imagínate Xcalac. Más mala parte ahí. Si me permite, don Manuelito, vamos a hacer un pequeño corte, amigos, y continuamos con esta parte que yo creo que es la más fuerte. Volvemos en un momento, por favor. Pues amigos, continuamos con parte de la historia de Xcalac y cómo pues huracán, categoría 5 con una magnitud de unos vientos de 280 kilómetros por hora, y qué ha pasado, y en voz pues de los que vivieron estos hechos, que es el señor Manuel Sousa. Don Manuelito, pues ya usted ya platica directamente con el señor Margarito Ramírez, que en aquel entonces era el gobernador del territorio. Sí. Entonces me dice que le ordena a su secretario de que acomode el lugar, busquen un barco. Dice, usted no, yo tenía un velero, pero ya se fue, no sabemos nada de eso. Me dice, bueno, para no hacerlo largo, llega el doctor Macías. No sé si llegaron, era un doctor aquí que tenía una lancha, le gustaba mucho la pesca y ofrece su barco, su lancha, la Tlaloc. Entonces me dice, yo tengo una lancha, fácil lleva unas 11 personas, si quiere, pues lo que sea, y me dice, precisamente hasta don Margarito me dijo, pero está la bahía y esa lancha, yo conocía la lancha, yo le digo, sí nos puede servir, y ahí vamos. Entonces yo dejé a unos amigos, a Luis Valencia, para que se hiciera cargo de recibir la mercancía y todo, y yo me fui en un volquete que nos dieron con combustible, y Macías tenía a un señor muy amigo de nosotros, Bobby Smith. Me dice, ve a Bobby Smith porque él es el que maneja esa lancha. Perfecto, y nos fuimos. Por fortuna, él me dice a mi familia, está bien, vamos, no se negó, buen hombre, la familia Smith, y nos fuimos a Santa Elena. A duras penas logramos llegar a Santa Elena, porque en esa época los caminos estaban, pero se llegó, ya se había abierto, ya se había comunicado. Llegamos y la lancha, existe todavía un árbol del Pupé, que está a la mera subida del puente para cruzar a Belice, pero en esa época eran las pangas esas que se jalaban, metías el vehículo y jalaban al poder cruzar, y en un lado amarrado a ese Pupé estaba la lancha, pero estaba así todo lo que es la proa, solo la popa se veía, la parte estaba el motor. Se sumergió sí, la misma lluvia y todo, y la marea. Entonces pues nos pusimos la logramos sacar, y por fortuna, gracias a Dios, se logró echar a andar el motor. Este mecánico Bobby Smith logró echarlo a andar, secó muy bien, vimos que no era el agua, no porque se haya desfondado ni nada, vimos que estaba en bueno. Salimos de Santa Elena como a la 1, no, miento, como a las
12 o 11 de la mañana. Esto ya sería del día 28. 28, de, exactamente. De septiembre. Sí. Entonces, salimos, cuando salimos a la boca del río, estaba esta cosa terrible. Todas las matas a medio camino, animales, gente muerta en la bahía, flotando. Y así logramos llegar. Cuando llegamos al muelle, ya mis compañeros ya estaban allá, nos dieron a un amigo, era amigo de nosotros, Luis Ortiz, trabajaba en el hospital. Estaba él, Luis Ortiz, y 2 enfermeras, y la mercancía. Don Manuelito, ustedes cuando llegan a Xcalac, ¿qué es la primera imagen que usted recuerda al llegar ese barco tocando Xcalac? No, pues eso fue terrible. Comenzando, nosotros conocíamos lo que era la bahía, porque la navegábamos de noche y de día, y estabas acostumbrado que si ves aquí la montaña, los árboles, dices aquí estoy en tal parte, aunque sea de noche. Pero con esto barrió. Así es que hasta nosotros estábamos. Nada más porque sabíamos navegar y todo, se sabía navegar. Entonces salimos como a la 1:30 salimos del muelle. Se me llevaba mercancía, las medicinas y todo. Y este señor Luis Ortiz, un gran hombre, muy buena gente, ahora tienen sus hijos acá, son de los Ortiz. Ortiz Cardín, exactamente, se casó con una de las muchachas. Bueno, salimos y ahí nos fuimos. Era una cosa terrible ver la panorámica por este lado, ver la ciudad como estaba tendida. Chetumal arrasada completamente, y por el otro lado el mar, estaba medio brava la bahía todavía, y muertos aquí, de todo, pedazos de casa. Ahí íbamos sondeándola. Nos entró la noche y yo le dije a mi compañero, ya habíamos pegado a la otra, ya yendo rumbo a Xcalac. Entonces nos entró la noche y ya no veíamos nada. Por fortuna había una luna nueva, luna llena. Paramos allí, le digo, mira, vamos a tomar café aquí, y le dimos café a las enfermeras, nos atendimos nosotros. Ya estoy viendo, pasando la vista. En eso empieza a salir la luna, como que Dios lo hace. Estábamos precisamente a la entrada del canal de Zaragoza por la parte de la bahía, un lugar que se llama 2 de abril. Le dije al compañero, estamos en 2 de abril, le digo, mira, esta es la entrada, y ya de allá hacia la costa, y ya vámonos. Salimos, entramos a la laguna de Cayo Judío, y estaba ya entrada al río de Bacalar Chico, ya para salir a la costa del Caribe. No, pues salimos, logramos todo bien, bendito Dios, remontamos y viré ya para rumbo a Xcalac. Ahí nos agarró un chubasco que tuvimos que fondear, remanente de ese, y las pobres señoras estas, las enfermeras, se pusieron a llorar, y yo, no se asusten, yo, no va a pasar nada. Precisamente fondeamos la lancha, y casi cerca de mi rancho. No había cocal, no había nada. No había nada. Esa es la impresión que me preguntan, que tuve. Eso fue lo primero que tuvimos que ir despacio. Desde allá, ya que pasó el chubasco, volvió a salir la luna, y ya nos fuimos despacio, cuidando, porque había matas de cocos atravesadas hasta sobre el arrecife, sobre todo eso. Llegamos a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche,
pegamos el Escalac, llegamos a Escalac. Ya nos estaban esperando, pues oyeron el ruido del motor y toda la gente de allá, conocidos. Estaba don Manuel Pavón, estaba la familia Herrera, que son de allá y todos, y ya les expliqué. Entonces quedamos con el señor Luis Ortiz de que 11 personas íbamos a traer en la lancha, las que estén más lastimadas. Entramos, ¿no? Era un hospital allá a la casa de don Valerio Rivero, que era de 2 aguas, pero grande, y se abrió la casa y se asentó. El techo quedó así, pues ahí estaba metida la gente, la casa de don Valerio Rivero. Pues ya con la misma llegamos y fui rápidamente a ver a mi familia. Mi abuelo es el que estaba más malo porque pues, era un anciano ya. Y, bueno, pues se hizo una lista y se dio con la misma, salimos y trajimos a las primeras 11 personas. Salimos en la madrugada y cuando digo las 11, 12 del día, ya estaban las ambulancias ahí esperando para llevar a la gente directa, la llevaban al hospital, al aeropuerto, a Mérida. Estaban los aviones ya. Yo dejaba y con la misma, nada más iba yo a ver a mi familia de aquí. Sí, una parte aquí y otra parte. Para no hacerle larga, hicimos 3 viajes. 3 viajes. 3 hice yo, usted. Sí, con ellos, digo, llevando gente. Y ya el último, ya yo le pedí a un primo que se hiciera cargo de la lancha, hiciera favor de devolverla. Yo cuando fui a buscar la lancha Santa Elena, mi barco no estaba donde yo lo dejé, que era precisamente allá donde estaban las instalaciones de lo que iba a ser la micro. Y ahí pasamos y ni velero ni nada. Ya después supe que pues, se fue al fondo del río. Ya yo no lo volví a ver. Entonces ya le dije a mi primo de que por favor regresara a la lancha, se le entregara al doctor. Y yo ya me quedé a ver los pocos que estábamos ya en Escalac. Oiga, don Manuelito, es difícil recordar algunos temas, pero como cuánta gente lamentablemente falleció en este suceso ahí de Xcalac. Pues mira, en esa época habían más de habitantes, como 1500 habitantes tenía Xcalac. De esa parte, mucha gente, no te podría decirla, pero sí se podría decir que murieron como unas 200 personas, teniendo en cuenta las que estaban en las rancherías. Sí. En las rancherías habían familias completas que desaparecieron. Ernesto Brón, que tenía sus ranchos por ahí por Majahual. Todos esos ranchos estaban habitados y mucha de esa gente desapareció, no se les encontró. Hay historias bastante fuertes que se supo ya después cómo fue, como las que vivieron, narraron. Es una historia bastante grande esa. Sí. Familias completas, muchachitas, quinceañeras, allá muchachas jóvenes de sus hijas, de esta gente, cómo de la mano se las llevaba. Sí, pues es que la fuerza del fenómeno meteorológico creo que es pues algo de que no te puedes prever, y más en aquella época. Bueno, ahorita ya tenemos más la cultura de prevención y todo eso. Sí, no, claro. Y don Manuelito, esta parte, ¿cómo empezar a renacer con Xcalac? Hemos escuchado también, hemos platicado con otras personas y decían, pues teníamos solamente arena y luna. Sí. Porque no había nada más. En realidad, así es. ¿Y qué pasó? Pues no todos se pudieron quedar allá.
muchos salieron con sus familias, Antonio Handler, todos estos comerciantes salieron. Y los que se quedaron allá eran de los que vivían de la pesca. La familia Herrera, precisamente, don Claudio Herrera, que era su papá de él, don Fortunato. Y esta familia, pues se quedaron allá, parte de ellos, para seguir trabajando con la pesca. Pero los que teníamos cocales y todo, No había nada. ¿qué vamos a hacer? Ya no había nada. Ya no había nada. Yo, precisamente cuando el barco ese que estuvo aquí comunicado ya pudo salir, salió y entró a Xcalac y habló conmigo. Pues, Manolito, ¿qué piensan? Pues le digo, pues aquí está mi tío Froilán, le digo, está mi abuela, y pues dice, vámonos, no te quedes, dice, ¿qué se van a quedar a hacer? Pues nos convenció y nos fuimos. Como damnificados, andábamos con la ropa de encima, porque todo se llevó en Xcalac, las casas se las llevó con todo y Fue una devastación grande. completa. Entonces, ya mi familia, parte ya estaba aquí porque se les trajo. Entonces mi abuela y mi tío nos venimos en el Caribe y nos llevaron hasta Cozumel. En Cozumel cambiamos de barco a otro que era el Álvaro Obregón, un barco más grande, y nos llevaron a Xujulú, Puerto, En Yucatán. en Yucatán, siempre cerca del Progreso. Entonces, ahí bajabas, eran damnificados, no tienes nada. Venían, te regalaban un cobertor. Nada más con lo que estaba usted y tu puesto. pan, y tu pan, muy buenas gentes. Ahí es donde ves la calidad humana de la gente, en realidad. Porque venían, ¿qué necesitan? Decían, gente pobre, que venía, se quitaba de encima un pan y todo para dártelo. Y de allá, en autobuses, nos llevaron a Mérida. Ya los que teníamos familiares en Mérida, pues sí, los otros los llevaron a algunos albergues. Pero pues ya los que teníamos familiares, pues ya con los familiares. De ahí comenzó otra etapa de la vida de nosotros allí, sí, yo trabajé en varias cosas allá y seguir viviendo, para seguir viviendo. Xcalac, desgraciadamente, la mentalidad que tenían las autoridades, pues eso fue una de las cosas de Margarito Ramírez, que quiso quemar la ciudad, quería que se le prendiera fuego, pero pues no, Chetumal tenía que volver a levantar, y nosotros allá en la costa, pues los que pudimos, sostuvimos nuestras propiedades que tuvimos allá hasta la fecha. Pero Xcalac no hubo apoyo como hasta la fecha, que no le dan apoyo a las autoridades. Lo que se ha hecho por la gente de allá. A nosotros los cocaleros no. Belisa inmediatamente le mandó semillas a su gente y todo, de Bacalachico para allá, para San Pedro, y volvieron y en 6 años volvieron al asunto de la copra. Nosotros no pudimos, porque no tuvimos apoyo. Y tuviste que salir y no puedes quedarte allá tampoco a comer. Pues nada, porque no había. Porque hasta el pescado, o sea, hasta la pesca, yo creo que también con estos oleajes también se fue, se lo llevó mucho, ¿no? Todo, cambió bastante cambió. Y pues, uno de los anécdotas muy duros que allá que pasó fue la familia Polanco. Una muchacha de Amelia Polanco, jovencitas ellas, de 16, 17 años. Amelia, por salvar a su abuelita, la sacó y la agarró, y el viento las aventó, y un velero que estaba ahí arriba, la vela les cayó encima y las envolvió. Ahí se les encontró ya a las 2. La otra, una prima de ella, la finada Rosa, que paz descanse, era novia de un primo mío, y la llevaba así agarrada, cuando sintió que se dobló, había pasado una lámina, terrible, y encontramos allá, ya después fuimos encontrando gente muerta, tuvimos que hasta que quemar gente, porque ya sí, no se podía, ya la semana estábamos allá y estuvimos quemando,
Al que se encontraba, pues ahí se hacía el hueco en la arena y allí para sepultar. Mucha gente, niños murieron. Así es que... Creo que esta parte, don Manuelito, es muy importante soslayar. ¿Por qué motivo? Porque el que no conoce su historia está perdido. Y creo que Xcalac es una comunidad, amigos, que los que nos ven más allá de sus fronteras y tengan oportunidad de venir al estado de Quintana Roo, a la zona sur, vengan y visiten Xcalac. Xcalac es un paraíso. Es un paraíso natural, lo reciben todos los xcalaqueños con los brazos abiertos. Vengan, conozcan esta maravilla. Tenemos enfrente al segundo arrecife más grande del mundo. Ustedes lo pueden admirar. Tiene todavía mucha riqueza de esta parte donde usted va y puede relajarse y puede encontrar historia, anécdotas, pero sobre todo no perdamos nuestra historia, rescatemos nuestra identidad, porque eso es lo que nos hace fuertes y nos ha hecho fuertes, don Manuelito, tanto a lo mejor payovispenses en aquel entonces, como es mi madre, xcalaqueños, las nuevas generaciones que somos nosotros ya de chetumaleños, y los hijos de nosotros, que no podemos perder este contexto de nuestra historia, porque hablamos del huracán Janet, y hasta en páginas que usted puede ver luego en internet, pues hablan de la parte que vivió Chetumal, bueno, Payobispo, Chetumal en aquella época, pero se ha olvidado la parte también que fue sumamente afectada de lo que fue Xcalac, y de lo que tenemos una responsabilidad histórica, social, cultural y económicamente hablando, don Manuelito, de rescatar. Empezar a unir nuestras fuerzas, tanto gobierno y sociedad, como lo hemos comentado siempre, para poder renacer nuevamente, don Manuel. Xcalac tiene derecho a que se le apoye, pero tantos años, mira, ya 60 y tantos años. Xcalac está un rancho, en realidad da pena ir allá y ver cómo está verdaderamente esos seres humanos que viven allá. Merecen que se les apoye y levantar de nuevo a Xcalac, que Xcalac fue un puerto muy importante y tiene derecho a volver a surgir. Creo que tenemos la oportunidad de volverlo a hacer. Sí se puede, queriendo, pero necesitamos de las autoridades, porque ellas son la base de todo. Si la autoridad no hace, es por demás. Y como dices, desgraciadamente, pues las gentes que están ahorita en las autoridades, pues muchos no conocen, muchachos jóvenes ya de huracán y todo, no supieron de eso. Así es. Pero la gente que vivió todo eso, sus hijos, ahora sus hijos, pues, y los nietos, y todo, y sobre todo volver a darle auge a Xcalac, apoyarlos, que volvamos a crecer lo que realmente fue en un tiempo. Y que pues así como ha resurgido ese de Chetumal, también hacer el llamamiento a las autoridades que volteen a ver. A lo mejor pues muchos no conocen dónde es Xcalac, más que cuando te dicen Mahahual. No, hay que voltear a ver un poquito más hacia el sur, amigos, a nuestras autoridades por ahí, un llamado a nuestra gobernadora también, a Mara Lezama, que fije un poquito más la vista hacia esta parte, porque yo creo que es importante, porque es historia, es la parte fundamental de nosotros para haber crecido primero como capital y posteriormente como estado de Quintana Roo. Una cosa pues que tenemos ahorita, que fue el canal de Zaragoza. Ese canal de Zaragoza la abrió Porfirio Díaz. Estamos hablando de 1920. No, 1910. 10, perdón. 1910, ando mal yo ya en historia. 1910, cuando se fundó Xcalac, precisamente Porfirio Díaz, los barcos tenían que entrar entre San Pedro y Cayuicaco, Belice,
porque ahí está la entrada a la bahía. La bahía. Esa es la entrada a la bahía, de barcos grandes, de calado, que llegaban hasta Chetumal. Entonces, él pensando en una fricción de guerra o algo así, pues nos tapaban la entrada ahí ¿Del canal de Zaragoza? No, de la bahía. Ah, de la bahía. De la bahía. Eso está aquí, viene la costa de Xcalac y termina en San Pedro. De San Pedro hay un tramo que es la entrada a la bahía. Del arrecife entran y está Callicaco. Para ahí te vas a Belice y de allá agarras y entras aquí a la bahía. Entonces, él pensando en eso, mandó a abrir esa canal internacional, le llamaron a ese. El canal de Zaragoza, era el canal internacional. Internacional. Y sí se navegó con barcos de poco calado, no se pudo profundizar un poco como está el problema ahorita, porque es piedra coralina, de arrecife y todo, y es muy dura. Y pues no se puede, trataron de bombear con bombas y todo, pero eso perjudicaba al peje. Imagínate, en su ambiente de ellos, la bomba se les estallaba, ahí parecían los peces allá flotando. Afectaba. Entonces, pero ahora hay tanta técnica y todo, sin embargo, si no pueden, ya no se puede hacer tanto calado, pero sí se podría hacer que romper pedazos para unir la parte de la playa, que sale al mar, que es del canal de Zaragoza, Cayo Judío, y la que sale aquí a la bahía. Ya, vea. Sí, porque hace, creo que, si no estoy mal en fechas, hace como un año o menos de un año, hicimos el recorrido y veíamos que ya la maquinaria que estaba haciendo el dragado en el canal de Zaragoza, pues estaba ahí, sí, pero ya estaba sin funcionar, ¿no? Sí. Hicimos el recorrido, hay algunos trabajadores todavía, cuando yo lo hice ya casi un año, pero estaban ahí, pero ya no seguían los trabajos del dragado del canal de Zaragoza, ¿no? Entonces, y creo y considero lo que usted dice, que si no podemos por una parte, tenemos que buscar otra salida, porque sí es importante abrir este paso, Claro. porque pues tenemos, déjeme decirle, los que no conocen esta parte de Xcalac, estamos muy cerca de San Pedro Belice, la famosa Isla Bonita ahí de la canción de Madonna, por los que han escuchado la canción, esa isla estamos entre 45 minutos, una hora, en traslado en lancha desde Xcalac a San Pedro Belice o viceversa. Sí, sí. Tenemos también la cercanía con la parte de la isla de San Jorge también, muy visitada, en la parte de Belice, o de Corozal podemos salir también, Sí, también ya hay mucho. dándole mucha parte. Fíjate, una cosa que acabas de decir, Belice ya comunicó San Pedro por aire. ¿Sí? Ya la comunicó por los barcos. Exactamente. Y ve que bien. ¿Y aquí qué pasó? En realidad eso que hicieron aquí para llevar los vehículos y todo, eso es lo mejor que pudieron haber hecho, pero no lo siguieron. Llega un avión aquí con turistas, se bajan, se suben al ferry, cruzan. llegan allá. Habían pensado un puente precisamente en el canal de Zaragoza para unir los dos canales, Zaragoza y Bacalachico, para unir a San Pedro. Es que imagínate ese tour, Chetumal, Xcalac, de ahí te sales, te vas, Mahahual, de Mahahual sales, puedes irte a la costa y regresarte, y ya después irte por Carrillo, Puerto, Tulum, Cancún. Es un circuito, ¿no? Circuito, es un circuito que hubiera sido magnífico, que es poco lo que se necesita en realidad. Bueno, yo hablo de poco, ¿no? Claro que las autoridades, pues cuánto cuesta todo eso, ¿no? Ya tendría que hacer, pero en realidad ahí donde está el muelle ese que para los ferries que se hizo, está aquí el muelle,
y aquí viene el ferry. Pero aquí hay unas cordilleras bajas, que eso es lo que prohíbe, que aquí está hondo. Aquí nada más es dragar ese pedazo para poder unir, para que ese ferry pueda entrar. Porque por eso lo dejaron, porque los ferries se atoraban allá, sobre todo en los nortes, cuando hay norte, baja el... Pero es eso, así está, y lo mismo tiene el canal de Zaragoza. La entrada es una cordillera que va orillando la costa, pero este muelle, al llegar aquí, hay esa cordillera que está baja, entonces ahí pero rompiendo, que no es mucho, no son muy anchas, puede perfectamente bien llegar y bajar ahí. Para los... Cuenta con un campo de aterrizaje muy bueno, Xcalá. Sí. Tiene un parque muy bueno. Así es. Entonces se puede aprovechar parte de eso, pero pues, desgraciadamente no. Hay muchas mentes encontradas. Yo te platico, yo sé que es todo eso, pues ya mis años, pero uno no, ¿qué van a estar gastando allá? ¿Que quién va a ir allá? Pues no va el que no le gusta la vida buena. Así es, así es. Claro. Usted acaba de decir algo muy cierto, claro. Que yo creo que hay que juntarnos, unirnos como sociedad e ir presentando los proyectos a las autoridades, que vayan conociendo. Si algunos no conocen, los invitamos a hacer un recorrido, que vayan a ver la maravillosa vida que podemos tener. Esa es una, dos, y el crecimiento económico también que vamos a tener con este tipo de obras. Don Manuelito, yo estoy muy agradecida que me haya acompañado en este programa tan especial que queremos hacer y recordar la parte antes, durante y después del huracán Janet, pero de Xcalat, Quintana Roo. Bueno, Manuelito, muchísimas gracias a ti, por haber estado. A ti, y un saludo para mis contemporáneos de xcalaqueños. Así es. Adelante, que no se rindan. No, y no tenemos que rendirnos, tenemos que unir nuestras fuerzas. Claro que sí. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en estos programas especiales que vamos a tener de Xcalat, Quintana Roo. Y el día de hoy me acompañó el señor Manuel Sousa Núñez, a cual, bueno, conozco desde que nací. Ahí sí, no voy a decir cuántos años, pero desde que nací, él, su familia, pues todos los chetumaleños y xcalaqueños somos una gran familia, aunque no seamos de sangre, pero todos nos respetamos, yo creo que nos queremos, y esta hermandad es lo que nos hace crecer como quintanarroense. Muchísimas gracias, don Manuel. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por haber estado en una emisión más de su programa Sin Filtros, desde Chetumal, Quintana Roo, para el mundo, a través de IQ Inteligencia Colectiva. Hasta la próxima.